La intensidad o volumen del sonido es la amplitud de la vibración o el ancho de la onda. Para que lo veas gráficamente, esta es la intensidad o el volumen que tendrá un sonido determinado. El volumen de un sonido puede ser fuerte. Podemos ver un sonido fuerte como la bocina de un camión, por ejemplo aquí, o un sonido débil como un susurro aquí. ¿Cómo se mide el volumen? Pues se mide en decibeles y se escribe como dB. Lógicamente, cuanto más decibeles haya, más fuerte será el sonido y viceversa. El nivel de intensidad es el sonido del sonido es una escala logarítmica que permite comparar diferentes valores de intensidades sonoras. Esto debido al amplio rango de intensidades que puede detectar el oído humano. Los niveles de intensidad se miden en unidades de decibeles que se abrevian como dB. El nivel de intensidad que presenta por la letra griega, beta, y la fórmula matemática para calcular el nivel de intensidad es entonces la siguiente. Nivel de intensidad es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad de la fuente emisora y es la intensidad que vamos a determinar sobre el valor de una intensidad de referencia que se representa como I sub 0. En esa ecuación la intensidad es la que vamos a comparar con respecto a la intensidad de referencia I sub 0 y ambas se miden en unidades de watts por metro cuadrado. Recordemos que esas unidades de watts son unidades de potencia. La intensidad de referencia I sub 0 también se mide en dichas unidades y normalmente se toma el valor de esa intensidad igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué razón? Porque este valor se conoce como el umbral de audición y se dice que el oído humano tiene la capacidad de escuchar sonidos a partir de ese valor de intensidad y beta ya sabemos que corresponde al nivel de intensidad medio de unidades de decibeles. Ejercicio de aplicación. La potencia sonora del ladrido de un perro es aproximadamente 1 milivatio. Entonces calcule la intensidad y el nivel de intensidad sonora a 10 metros del ladrido. Lo primero que hallaremos será la intensidad sonora. Este equivale a potencia por unidad de superficie de una esfera, lo que es igual a 4pi por r cuadrado, donde r es la distancia en la que estamos midiendo el sonido. La potencia la pasamos a vatios, es decir, dividimos entre 1000. Esto nos da 0,001 y 4pi por la distancia, que son 10 metros al cuadrado. Calculamos esto y nos da 7,96 por 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado. Ahora hallaremos el nivel de intensidad. Entonces beta es igual a 10 por el logaritmo base 10 de la intensidad de nuestro sonido sobre la intensidad umbral, es decir, 10 por el logaritmo por la intensidad que nos dio anteriormente sobre la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12, y esto nos da como resultado 59 decibeles. Vamos a hablar sobre el efecto Doppler. ¿Qué es en realidad el efecto Doppler? Este efecto, el efecto Doppler, tiene que ver con la frecuencia percibida por un receptor cuando se mueve con respecto a una fuente o cuando la fuente se mueve se mueve uno respecto al otro. Resulta que la frecuencia percibida por el receptor va a cambiar. No es la misma frecuencia emitida por la fuente que por el emisor. En un emisor, algo que emite sonido a cierta frecuencia y digamos que se mueve, es decir, hay una velocidad del emisor. Y tengo un receptor 1 que en este caso es el muchacho. Él va a escuchar una frecuencia 1 y tengo una mujer que es la receptora 2 y esta va a escuchar una frecuencia 2. La diferencia entre el receptor 1 y el receptor 2 es que la fuente o el emisor es que se acerca al receptor 2 y se aleja del receptor 1. Por lo tanto, el efecto Doppler nos habla de que si yo me encuentro detenido y una fuente o un emisor se acerca, la frecuencia que yo voy a percibir va a ser más alta, más aguda. Cuando se acerca respecto a cuando se aleja, si la fuente se aleja de mí, voy a percibir una frecuencia más baja, es decir, más grave. Ahora vamos a ver la aplicación en su fórmula. En realidad tiene que ver con las velocidades relativas. Tenemos la velocidad del sonido, que le vamos a sumar la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Aquí se puede dar un cambio en los signos y esto depende de si la fuente y el receptor se acercan entre sí, entonces la velocidad del receptor va a ser positiva y por consiguiente la velocidad del emisor será negativa.
En el caso de que ambos se alejen entre sí, uno con respecto al otro, se tomaría la velocidad del receptor como negativa y la velocidad del emisor como positiva. Entonces tenemos que la ecuación F sub R es la frecuencia percibida por el receptor, que es igual a F sub E, que es la frecuencia emitida multiplicada por la razón explicada con anterioridad. Les vengo a explicar un ejercicio de aplicación. Tengo un receptor que viaja a 30 metros por segundo y tengo una fuente que está detenida, es decir, su valor es igual a 0. Dicha fuente está detenida y está emitiendo un sonido común con una frecuencia equivalente a aproximadamente 430 Hz. Se desea hallar la frecuencia recibida por el receptor utilizando la ecuación explicada con anterioridad. Entonces tenemos que la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor, que son 430 Hz. Esto multiplica la velocidad del sonido, que vamos a asumir son 340 metros por segundo, más la velocidad del receptor, que son 30 metros por segundo. Esto sobre, de nuevo, la velocidad del sonido, que ya lo sabemos, menos 0, que es la velocidad del emisor. Esto nos da un valor resultante de 468 Hz. Y podemos decir como conclusión que si dicha fuente emite a 430 Hz, el receptor, es decir, la persona que se acerca a la fuente, va a percibir una frecuencia de 468 Hz. Por lo tanto, será más alta, en otras palabras, más aguda. Muchísimas gracias.